Bien, a todos mis hermanos que están en este lugar, un feliz y bendecido sábado. Nos da mucha alegría tenerlos acá. Hoy hemos regresado al sitio desde donde estábamos transmitiendo, al salón. Y bueno, nos gozo que nuestros hermanos estén acá con nosotros. Especialmente hoy tenemos un gran número de personas jóvenes. Hoy ha sido acá el día de todos los jóvenes, con excepción de este servidor, porque todos los demás oscilan entre los 15 y 18 años. Que Dios les bendiga. Igualmente a mis hermanos que están en la sala de Zoom, a los jóvenes, a los niños que están allí, en cualquier parte donde se encuentren. Con la ayuda de Dios estaremos esta mañana continuando en la presentación de esta serie que le hemos titulado Apostasía y Destrucción, Apostasía y Mortandad, ¿cierto? Hemos revisado algunos temas, como los tenemos aquí en el bosquejo general. Hemos revisado algunos temas eh, donde nosotros quizás hemos hecho un repaso general de aquellas tristes historias, hermanos, aquellas tristes historias que llevaron a la perdición, a la mortandad, a muchos que tristemente se aventuraron en el camino de la rebelión, en el camino del pecado, en el camino de la apostasía. Hermano, no se Y le esas mira la historias cara. son escritas para nuestro bien, para que nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos, el fin del tiempo, ¿cierto? Podamos nosotros, con la ayuda de Dios, aprender. Bueno, en este bosquejo, hermanos, quiero decirles que en este bosquejo hemos presentado varios temas. Esta es la cuarta parte ya, ¿cierto? Es la cuarta parte, de manera que el tema que vamos a tratar hoy no es más sino una continuación de lo que venimos estudiando, ¿sí? Hemos revisado la apostasía, la rebelión que se presentó allá en Josué capítulo 7 con Acán y familia. Tristemente que los llevó a la destrucción, a la perdición. También revisamos el tema de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, los 250 príncipes, ¿cierto? Hace 8 días estuvimos revisando la apostasía al pie del Sinaí, de Éxodo capítulo 32. Nos dio mucha tristeza, hermanos, revisar la historia de Aarón, ¿sí? La historia del hermano de Moisés, el dirigente del pueblo, el sacerdote del pueblo, que era el encargado de la parte espiritual. Cómo se dio a la apostasía, permitió la apostasía. Y tristemente, hermanos, en ese día también hubo mortandad por la rebelión con que el pueblo de Dios se rebeló al pie del Sinaí. Afortunadamente, Aarón y muchos reconocieron su pecado, a pesar de que no se pusieron del lado derecho, por lo menos tuvieron un lugar en la parte izquierda de los arrepentidos y convertidos, ¿sí? Los que reconocieron su culpa, su pecado a tiempo y fueron salvados de la muerte. Pero hubo un grupo que decidió abiertamente permanecer en rebeldía, en rebelión, permanecer en apostasía. No consideró su situación y a pesar de que se le dio la oportunidad y el tiempo de gracia para reconocer, como se le dio a Coré, a Datán, a Abiram, a la congregación, como se le dio a Satanás y sus ángeles en el cielo, como se le dio la oportunidad a Acán. Lamentablemente desperdiciaron esa oportunidad hasta que llegó el momento, hermanos, donde el Señor sacó a flote el pecado. Y tristemente, estos hombres fueron destruidos, ¿cierto? La apostasía en el Satanás y sus ángeles es un vívido ejemplo, hermanos. Y es un ejemplo para nosotros.
la rebelión de Coré, Datán y Abiram y la congregación, cómo pasaron también por este proceso de rebelión y mortandad. La apostasía al pie del Sinaí, que la revisamos hace 8 días. Ya habíamos, hermanos, el deber de reprender el pecado, ¿cierto? Cuando hay maldición en el campamento. Y hoy, hermanos, vamos a continuar revisando este tema del pecado de Nadab y Abiú, que ustedes vieron en la invitación, le colocamos el título de Ministros calcinados. Ministros calcinados. ¿Algún término para reemplazar la palabra calcinado? Ministros quemados por fuego. Dice Vanesita, ministros hechos chicharrón, ¿sí? Calcinados por el fuego. En un acto solemne, hermanos, Dios deja caer fuego sobre ellos y los destruye. Hermanos, hace 8 días revisamos algunos sucesos importantes. El tema de hace 8 días, espero que mis hermanos lo hayan ampliado, lo hayan profundizado y hayan seguido leyendo el capítulo. Pero solamente quiero resaltar esta parte, hermanos. Solamente quiero resaltar esta parte, que ese día Moisés hace un llamado y dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, ¿sí? El que haya decidido permanecer fiel o arrepentido y quiera en este día recibir el perdón, venga para acá. A la derecha colocó a los que no participaron de la apostasía, a los levitas, ¿sí? A la izquierda, aquellos que habían participado de la apostasía, pero que reconocieron y se arrepintieron, ¿sí? Pero ese día, hermanos, la ira de Dios se manifestó sobre los apóstatas, sobre los que no quisieron reconocer su pecado y no aprovecharon el tiempo de gracia, a pesar de las advertencias. Ese día se manifestó la ira de Dios y dice que hubieron 3,000 muertos en esa ocasión al pie del Sinaí. Hermanos, allí vamos a rescatar de aquí de Patriarcas y Profetas, el capítulo 28, vamos a rescatar un par de textos que bien nos van a ayudar a introducirnos en el tema de hoy, ¿cierto? Quizás mis hermanos tengan allí el libro, los que no lo tienen pueden quizás hacer la manera de leer, ¿no es cierto? Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo, quien esté de parte de Jehová, únase a mí. ¿Sí? Cuando hay apostasía, hermanos, nosotros tenemos el deber de reprender el pecado, el deber de advertir, el deber solemne de hacer un llamado a salir de la apostasía, a juntarse con el rebaño fiel, a venir a adorar. Los que no habían participado de la apostasía debían colocarse a la derecha. Bueno, pero, hermanos, un gran grupo formado en su mayoría por la multitud mixta, que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en su rebelión. Miren lo que sucede cuando una persona que entra en apostasía, que entra en pecado, persiste tercamente en su rebelión y no quiere escuchar la advertencia. En el nombre del Señor, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Hermanos, hay algunos que solamente predican el amor y el amor y el amor, pero no predican la solemne advertencia de que el Señor no va a justificar de ningún modo al impío. Y entonces nos dicen a nosotros que advertimos que estamos criticando, persiguiendo, juzgando, señalando, que la cizaña debe crecer juntamente con el trigo y que solamente Dios va a venir acá a separarla. Hermanos, si no hacemos solemnes advertencias y las personas descuidan sus deberes y no reconocen su situación y no se apartan, hermanos, no estamos haciendo el papel del verdadero atalaya.
Y el verdadero atalaya es aquel vigilante que es colocado ahí a la puerta de la ciudad o a los muros en la parte alta, que es colocado para que vigile, para que cuando vea venir el peligro, ¿qué hacer? Tocar la trompeta, dar un sonido de alerta, viene el enemigo, para que el pueblo se aperciba, el pueblo se prepare, para que el pueblo se salve. Pero si el atalaya no hacía sonar la trompeta y el pueblo era destruido, esa sangre del pueblo iba a caer sobre el atalaya. Y así ha dicho el Señor, así nos ha dicho el Señor a nosotros. Nos ha llamado verdaderos atalayas, hermanos. Pero los falsos atalayas no te advierten del peligro en que te encuentras. Solamente le interesa tus recursos, tu dinero, tus casas, los recursos para que los apoyes, para que llenes el arca que están llenando, comerciando y traficando con el perdón, con la salvación, con la adulación. Hermanos, entonces, aquí, hermanos, ¿sí? En el nombre del Señor de Israel, Moisés ordenó, hermanos, a Moisés quizás lo pudieron llamar, uy, qué duro eres, uy, qué déspota eres, uy, qué tirano eres. Pero Moisés, ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo una orden dada por Dios. Y Moisés como dirigente y como persona responsable, ¿qué hizo? Ordenó a los que estaban a su derecha, a los levitas, que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. De esa misma manera sucedió con Satanás en el cielo y sus ángeles. Si persistieron en la rebelión, fueron echados del cielo. A Corea, a Datán y a Abiram y a la multitud rebelde les vino mortandad después de un tiempo de gracia. Entonces cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ahora noten esto, hermanos. Sin tomar en cuenta la posición, la parentela, ni la amistad, los cabecillas de la rebelión fueron como exterminados. Oh, mi hermano, ese día no se tuvo en cuenta. Ah, no, es que él es mi hermano. No, es que él es mi primo. No, él es mi tío. Es que él es mi papá. Es mi hijo. No se tuvo en cuenta la parentela, hermanos. Todos debían morir, porque a veces nosotros cometemos el error de, de no sancionar al anciano porque es anciano, al pastor porque es pastor, al hermano que es el dirigente porque es el hermano dirigente. No debemos tener en cuenta ni la posición, ni la parentela o familiaridad, tampoco, ¿qué, hermanos? Ni la amistad. Cuando nosotros dejamos de advertir al hermano porque es mi amigo, al vecino porque es mi vecino, a la esposa porque es mi esposa, al hijo porque es mi hijo, estamos participando de la rebelión, del pecado y de la apostasía, hermanos. Y saben, a Aarón se le dio la orden, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante. Bueno, él gracias a Dios se apartó y con él sus hijos. Pero hermanos, los que no se apartaron fueron destruidos ese mismo día. Y los cabecillas, los jefes de la rebelión, aquellos de la multitud mixta que instigaron, también fueron exterminados. Pero todos los que se arrepintieron y se humillaron, ¿qué dice, hermanos? Alcanzaron el perdón. Gloria a Dios. Eso es gracia para el pecador. Apreciado hermano, si alguna vez eres advertido de que estás en pecado o de que estás en apostasía o que estás violando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios o las leyes de la salud, porque violar las leyes de la salud equivale a violar los mandamientos de Dios. Si alguna vez eres advertido y por la justicia de Cristo la abrazas, la aceptas,
y por la justicia de Cristo te apartas de ese pecado, entonces, hermanos, dice que vas a alcanzar, ¿qué cosa? Vamos a alcanzar el perdón, porque a eso vino el Señor, a ofrecernos perdón. Podemos decirte en esta mañana, no, tranquilo, sigue así, no te bautices, no abraces la doctrina, quédate en Babilonia, sigue nomás de la Biblia, desde que vengas el sábado, desde que traigas los recursos, no hay problema. No, hermanos, a nosotros no nos interesan tus recursos, a nosotros nos interesa la salvación de las personas. Es verdad que el Señor requiere, hermanos, que los hermanos seamos fieles y devolvamos los recursos. Hay hermanos que están esperando, hermano Carlos, yo me quiero ir una semana, un mes a tal departamento a hacer una campaña. No hay recursos, hermanos. Ahorita nomás en la obra en el Ecuador, hay una obra que hacer, hay un llamado para este siervo. Me ha tocado decirle al hermano y a la familia que está allá que quieren rebautizarse, que están visitando los grupos allá. Hermano, por favor, vamos a ver los recursos para que ustedes puedan venir y ser rebautizados acá. Mientras coordinamos en un viaje, ojalá con el hermano Alejandro, poder tenerlo acá en Colombia, tenerlo en Ecuador también, en estos dos países más cercanos, porque tengo entendido que él quizás en algún momento, en algunos meses, él va a hacer un recorrido. Pero hermanos, necesitamos tomar decisiones, de verdad. Necesitamos reconocer el pecado, arrepentirnos, humillarnos para alcanzar el perdón. ¿Qué más dice, hermanos? Mire, los que llevaron a cabo este terrible castigo, al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, no era la sentencia de Moisés, hermanos. Al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. A veces nos toca, hermanos, en nombre de la autoridad divina, proceder. Proceder sin tener en cuenta, hermanos, ni posición, ni liderazgo, ni parentela, ni amistad, ¿cierto? Sin tener en cuenta, nos toca proceder. Ah, pero cuando procedemos, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen los hermanos? Es que el hermano Carlos sí es malo. El hermano Carlos sí es tirano. ¿Sí? El hermano Carlos lo persigue al hermano. Es que usted me está persiguiendo, es que usted me está criticando. Hermanos, en el nombre del Señor, a veces nos toca proceder a separar a algún hermano por la rebelión. Si no quiere arrepentirse, si no quiere arrepentirse, si no quiere apartarse de la... Nos toca, hermanos. Ah, que es mi madre. Si tiene 92 años y está enferma y toca reprenderla, en el nombre del Señor hay que hacerlo. Ah, que es mi hijo el que predica. Si mi madre me tiene que reprender, yo debo aceptar la reprensión porque es sabios, hermano. No sentirse atacados ni criticados. Y Dios extiende la gracia. Si hemos cometido un error, si hemos cometido un pecado, si estamos en apostasía, el Señor nos viene advirtiendo. El Espíritu Santo está luchando con nosotros para que reconozcamos y nos apartemos de ese pecado. El que no quiere reconocer y el que no quiere arrepentirse y el que no deja que la voz del Espíritu Santo lo convenza de pecado, peca contra el Espíritu Santo, peca consigo mismo, peca contra sus hermanos, peca con la iglesia, peca, hermanos, con la familia. Viene destrucción. Hermanos, entonces dice, los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron con ese penoso acto, no es fácil, hermanos. Manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría y se consagraron más plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad, otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. Vamos a ir, hermanos, a Levítico capítulo 11, capítulo 10. Vamos a ir a Levítico capítulo 10. Hoy, hermanos, repasar lo que es
la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Hermanos, cuando estaba yo leyendo esto, vino a mi mente una frase: otra vez Aarón, otra vez Aarón. ¿Cuántas veces cayó Aarón? Y Aarón era ¿sí o no? Gloria a Dios que se arrepintió, pero otra vez a Aarón. Aarón y María murmuraron contra Moisés, ¿recuerdan? Y les cayó lepra. Aarón estuvo allá como líder permitiendo la adoración al pie del Sinaí del becerro de oro. Fue débil. Ahora Aarón se va a ver involucrado en algo más terrible todavía, hermanos. En algo más terrible y más doloroso. ¿Qué dice Levítico capítulo 10? Abramos la palabra de Dios, hermanos, para leer. Dice así. Yo no sé si alguno de mis hermanos quiera leer de la sala de Zoom, por favor. O si no, discúlpenme, quizás por lo que hoy estamos transmitiendo de otra manera, no tengo retorno, no los estoy escuchando. Entonces, voy a leer, voy a permitirme aquí a Carlos Andrés que lea, por favor. Lea todo el capítulo 10 de Levítico. Dice la palabra de Dios. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego profano que él no les mandó. Y salió de delante del Eterno fuego que los devoró y murieron ante el Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que dijo el Eterno: en los que se acercan a mí mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos llegaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestro vestido, no, perdón, no sea que muráis y se encienda la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que el Eterno originó. Ni salgáis de la entrada de la tienda de la reunión, pues tenéis en vosotros el aceite de la unción del Señor, no sea que muráis. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. El Señor dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos beberéis vino ni sidra cuando vayáis a entrar en la tienda de la reunión, no sea que muráis. Decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y para que podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Eterno os ha dicho por medio de Moisés. Moisés a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas al Eterno y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Muy bien, muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, aquí acabamos de leer un pasaje que quizás, hermano, nos hace temblar, ¿verdad? Nos hace temblar este pasaje, hermanos. Pero voy a dejar que la profeta nos narre, nos haga los comentarios de esta historia tan triste, hermanos, de rebelión, apostasía y mortandad, ¿sí? En el seno de una familia del sumo sacerdote, cuyos oficios habían sido ordenados por Dios. Vamos a leer, hermanos. Dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 31, el pecado de Nadab y Abiú. ¿Sí? Capítulo 31, el pecado de Nadab y Abiú. De Levítico 10, lo que acabamos de leer. Voy a pedirles quizás a algunos hermanos que me ayuden en algún momento a leer, ¿no? Con voz de predicadores, audibles, ¿cierto? Después de la dedicación del tabernáculo, fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado.
Estos servicios requirieron 7 días. Hermanos, esos sacerdotes que fueron consagrados para el oficio sagrado, ¿quiénes eran? Aarón y sus hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Nadab, Abiú, Eleazar o Eliezer e Itamar. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Estos servicios de consagración requirieron 7 días. Y en cada uno de ellos se cumplieron, ¿qué dice? Importantes ceremonias. Al octavo día principiaron su ministerio. ¿Dónde, hermanos? En el santuario. ¿Qué sucedía en el santuario si el sacerdote entraba con pecado o si alguien no había confesado el pecado? ¿Qué sucedía? Pues moría, ¿no es cierto? Porque se iba a presentar ante Dios, ante la gloria de Dios. Bueno, ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Miren cómo Dios aceptó el sacrificio y cómo revela, dice acá, su gloria de una manera extraordinaria. Miren lo que sucedió. Descendió fuego de Dios y ¿qué hizo? Y consumió la víctima que estaba sobre el altar. No se olviden eso, porque ese fuego va a jugar un papel bien importante, hermanos. El fuego de Dios que desciende de Dios y consume la víctima que está sobre el altar, ahí afuera en el atrio, en el altar del holocausto. Aarón y los sacerdotes no tenían que ellos prenderle fuego a eso. ¿Quién daba el fuego? ¿Quién lo daba? De Dios mismo procedía el fuego. ¿Sí? No se olviden eso. El Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo vio estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios, y todos a una elevaron sus voces en alabanza y adoración, y se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová. Era una situación bien solemne, hermanos, bien solemne. Pero bien pronto, hermanos, noten lo que dice acá, pero bien pronto, muy rápido, casi inmediatamente a eso, cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia ¿de quién? Del sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Aarón, otra vez Aarón. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, dos de los hijos de Aarón, ¿cuántos hijos tenía Aarón? 4. Dos de los hijos de Aarón, ¿qué hicieron? Tomaron cada uno su incensario, ese incensario portátil, ¿sí? Tomaron su incensario porque ellos eran sacerdotes y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor. ¿Estaba bien o estaba mal? Ese era el oficio, hermanos. ¿Pero qué pasó? Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de esperar el fuego de Dios, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Tomaron fuego extraño. ¿Y qué dice? Para quemar el incienso se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido. A ver, hermano, yo te pregunto, las doctrinas que te está predicando, que está predicando tu pastor, tu ministro, tu anciano, ¿son las doctrinas que Dios le ha ordenado que predique? ¿Son las doctrinas que están aquí en la Biblia? ¿O será que te está ofreciendo fuego extraño?
Gracias a Dios que Dios no actúa como actuó con Nadab y Abiú al ofrecer fuego extraño. El fuego extraño, hermanos, es ese vino de Babilonia, es esa falsa adoración, esas falsas doctrinas que los pastores, ministros, ancianos, líderes y hermanos laicos están sacando y que son contrarias a las sagradas escrituras. Eso no es lo que el Señor ha mandado a predicar. Esa no es la verdad para este tiempo. Son adulaciones, entretenimientos, falsas doctrinas como la Trinidad, el pecado original. Falsas doctrinas, hermanos, atacando el santuario, derribando los pilares fundamentales de la fe. Esos pilares que te enseñan en las revistas de la corporación, las revistas adventistas, no son los pilares que el Señor ha ordenado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Eso es fuego extraño. Esa música que escuchan, con las que celebran, con las que brincan y saltan, con las que los jóvenes se están envenenando. Fuego extraño, hermanos. ¿Qué dice? Dani, ¿me vas a ayudar con el cursor? Porque yo a veces me pierdo, por favor. Entonces dice, para quemar el incienso se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. A causa de este pecado, salió fuego de delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo. A ver, hermano, imagínate tú la escena. Que salga fuego de parte del Señor y los devore. Por eso el tema se llama ministros calcinados, ministros devorados por el fuego de Dios. ¿Cuántos califican, hermanos, en este adjetivo de ser ministros calcinados, que están ofreciendo fuego extraño? Todos aquellos que están enseñando doctrinas contrarias a la verdad, aquellos que enseñan prácticas contrarias a la verdad, aquellos que están oficiando como pastores, ministros, líderes, laicos y que están en abierta apostasía, en abierta rebelión, deben saber esta mañana, hermanos, que están calificando para que un día, si no se arrepienten y no se apartan, llueva fuego del cielo y los devore juntamente con la bestia, el falso profeta y todos esos líderes malos de todos los tiempos. Recuerden que los ministros y pastores van a pagar 10 veces más por el pecado que les hicieron cometer a sus miembros, quienes los engañaron. Después, dice así, después de Moisés y de Aarón, noten quiénes eran Nadab y Abiú. Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada en Israel. Entonces, ¿quiénes eran, hermanos? ¿Eran cualquier persona? No, ¿verdad? Después de Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, como hijos del sumo sacerdote, ocupaban, ¿qué? La posición más elevada en Israel. Hermanos, la apostasía siempre llega por arriba. Con Satanás, el ángel, el protector, el más cercano al trono, el privilegiado, el vestido con toda piedra preciosa, el director de los coros, con él empezó la apostasía. Hermanos, así sucedió también con Coré, Datán y Abiram, con Acán, y ahora sucede con Nadab y Abiú, personas importantes, prominentes. Habían sido especialmente honrados por el Señor y juntamente con los 70 ancianos se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Noten, hermanos, Nadab y Abiú habían ido al monte con Moisés, ¿sí o no? Habían contemplado la gloria de Dios. Eran privilegiados, pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza. No, es que él es el anciano, es que él es el director, es que él es el predicador, es que no hay que disculpar la apostasía, hermanos. Todo aquello hacía su pecado aún más grande
Claro, somos más responsables, hermano. Por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria, no deben lisonjearse de que pueden pecar impunemente. No deben creer que porque fueron así honrados, Dios no castigará estrictamente su... Apreciado hermano, tú y yo no debemos creer que porque somos los administradores de un grupo, que porque somos los que predicamos y que entonces se nos debe disculpar el pecado. No, hermanos. Los pecados del pueblo no deben quedar impunes, no importa de quién se trate. Estamos en desobediencia si nosotros hacemos acepción de personas para yo castigarlo a él sí o sancionarlo a él sí y a él no. O que sancionen a otro y a mí no. Haciendo acepción de personas, hermanos. En ese sentido también se hace acepción de personas. ¿Qué más dice? Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad, que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondientes a la luz recibida. Hermanos, si tú y yo hemos recibido bastante luz, pues debemos obedecer. Debemos ser responsables de esa luz también. Dios no aceptará nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no deberían adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca debieran dar licencia para pecar. Mire esa frase, interesante, ¿no? ¿Qué será licencia para pecar? ¿Qué es una licencia, hermanos? Es un permiso. ¿Qué más? Es como un salvoconducto, como una permisividad. A ver, hermano, cuando a ti te dicen que tú naciste pecador y porque naciste pecador no puedes dejar de pecar mientras estés en esta tierra, ¿te están dando licencia para pecar? ¿Te están dando permiso para seguir pecando? ¿Quieren tu bien? ¿Quieren tu salvación? No, hermano. No. Nunca debieran dar licencia para pecar. Pero hermanos, estos teólogos modernos, estos pastores modernos, están entregando licencia para pecar. Ellos han recibido credenciales para ser ejecutadas por ellos y entregarles a las personas licencia para pecar. No, que yo no creo en la última generación sin pecado, dice Bullón. Eso no enseña la iglesia, dice él. Cuando Cristo venga te va a transformar. Licencia para pecar. ¿Sí? Qué terrible esto. Deben saber que se están preparando para el fuego final. Ni deberían creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que suceden son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. Hermanos, siempre lo hemos dicho, con Dios no se juega. Noten lo que pasó, hermanos. Y aquí viene una causa bien terrible para nosotros. En su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. Hermanos, qué importante es que los padres en el hogar enseñemos a los hijos los hábitos de dominio propio. Aquí viene el pecado aún mayor de Aarón, hermanos, aún mayor. No le enseñó a sus hijos el dominio propio desde su niñez, desde que vinieron a nacer, no les enseñó. Y por eso vamos a ver lo que sucedió. La disposición indulgente del Padre. ¿Qué es indulgencia? Perdonadora, permisiva. Podríamos decir en un término más común, como decimos acá en Colombia, alcahuetería, permisividad. ¿Sí? La disposición indulgente del Padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían
es cuidar la disciplina de sus hijos. Cuidado con ser permisivos en el hogar, en la escuela de iglesia, en los grupos, en la iglesia. Cuidado con ser permisivos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones y no tenían dominio propio, demonio propio. Eso es lo que estaba pasando. Los hábitos de complacencia propia, practicados de mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. Hermanos, ellos tenían una responsabilidad grande porque tenían un cargo bien sagrado. Eran sacerdotes del santuario, eran ministros de Dios en el santuario. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. Apreciado hermano, si tienes hijos pequeños, apreciado joven, si algún día estás pensando en tener un hijo, debes saber que tu primer deber con ese hijo es enseñarle a amar y a respetar a Dios. Porque el joven, el niño que aprende a amar y a respetar a Dios, va a ser capaz de amar y respetar a su prójimo. Sigo leyendo, hermanos. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objeto del castigo divino. Miren que ya Aarón se había librado, se había arrepentido con sus hijos. No fueron destruidos ahí al pie del Sinaí. Pero ese mal continuó, hermanos. Su arrepentimiento no fue verdadero. Continuó y tuvo unos resultados espantosos. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración, y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Voy a repetir esta frase, hermanos. Mira, Dios dice, Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Apreciado hermano o amigo que estás escuchando o vas a escuchar, si tú o cualquier persona se ha alejado de los mandamientos de Dios, tienes que saber esta mañana que sobre ti reposa una maldición. No reposa una bendición, reposa una maldición porque estás pisoteando abiertamente y voluntariamente la ley de Dios. Y si alguna persona en esta mañana no hace diferencia entre las cosas comunes y las santas, tiene que saber en esta mañana que sobre esa persona reposa una maldición. No podemos mezclar lo santo con lo profano, mis hermanos. No podemos hacer eso. Reposa una maldición sobre los que hacen eso. Declara por medio del profeta, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ay de los sabios en sus ojos, en su propia opinión, y de los que son prudentes delante de sí mismos, los que dan por justo al impío por cohechos, y al justo quitan su justicia, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Cuidado con estarle llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, hermano. Nadie se engañe a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial. Nadie se engañe, hermanos, pensando en que no es necesario guardar toda la ley, todos los 10 mandamientos. Algunos
dicen, no, pero yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie. ¿Y qué pasa, hermanos, con los mandamientos de la ley de Dios? El Señor Jesús le dijo al joven rico, anda, guarda los mandamientos y vivirás. Es necesario guardar los mandamientos. De nada sirve ser religioso. Simular que estudiamos una Biblia, que hacemos un culto, que de nada sirve si se está pisoteando el sábado. Debe guardar el sábado en la mañana, si el sábado en la tarde se lo pisotea. ¿Servirá de algo? No sirve, hermanos. Y te lo tenemos que decir así, claro. No sirve, hermanos, que el viernes en la noche, según el mundo, ya sábado para nosotros, andemos comprando, trabajando, haciendo cosas, estudiando, y entonces el sábado vengamos al culto. No sirve porque se está pisoteando el día del Señor, las horas santas. El día del Señor comprende 24 horas santas. ¿De qué sirve, hermanos, recibir el Santo Sábado a la hora que es, venir en la mañana? Si en la tarde yo voy a comprar, a vender, a estudiar y me pongo a ver televisión o hago cosas que no se deben hacer, no sirve. No sirve, con Dios no se juega, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, venir el sábado todo el día, pero durante la semana no hacer las cosas que Dios ordena, no estudiar la Biblia, no hacer el culto personal, no compartir el Evangelio, no practicar la reforma pro salud? ¿De qué sirve ser o hacer eco o decir que somos adventistas historicistas y tener allí escrito que somos adventistas historicistas y que practicamos la verdadera reforma pro salud? Si no se la está practicando, ¿de qué sirve? No estamos edificando el carácter para el cielo. No sirve. ¿Verdad? Entonces, nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado. Hermanos, aquellos que están reemplazando los pilares fundamentales de la fe tienen que saber que su fe es en vano, que su adoración es en vano, porque están sustituyendo los pilares de la fe. Están sustituyendo la verdadera doctrina con otro evangelio, un evangelio falso. Nadie se engañe con esto. ¿Sí? Que nadie se engañe, hermano. El profeta Jeremías dijo, ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿Cómo dice tu versión, hijo? Léela, por favor, ahí en Lamentaciones 3:37. Busquen ustedes en su versión, hermanos. Versión 1909, por favor. Daniela. Lamentaciones 3:37. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que habla y las cosas suceden? ¿No es el Señor el que decide? ¿Esa versión es? ¿Qué versión es? 1900. 1990. Acá en Lamentaciones de Jeremías. 1909. Jimena no voy a leer porque su Biblia es jesuita. A ver, 1909, hermanos. Versión 1909. Dice, ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Ah, bueno, la versión está bien, ¿no? ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿Será que alguna persona puede venir a decir, vino algo que el Señor no mandó? ¿Sucedió algo que el Señor no mandó? Bueno, Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Hermano, si tú no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, no vas a escapar de las consecuencias de la desobediencia. No, es que yo no soy bautizado, es que yo no soy historicista, es que yo solamente soy un
antes, soy amigo de ustedes. Debes saber esta mañana que eres responsable ante Dios. Eres responsable ante Dios. Porque tú también fuiste creado por Dios. El Señor también murió por ti. Si lo aceptas y obedeces y te apartas, vas a ser redimido como nosotros. Ahora, dice allí, si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin, como dice Proverbios 14:12, son caminos de muerte. No hay excusa para el pecador. El pecado acarrea la muerte, lo dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero ahí no termina el texto. ¿Cómo sigue diciendo el texto? La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es que es vida eterna. Tenemos que elegir, ¿verdad? Muy bien. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos. Mire, Moisés ahora le dice a Aarón, a su hermano, y le dice a sus sobrinos, que se llamaba Eleazar y a Itamar, los hijos de Aarón. ¿Qué les dijo Moisés? A ver, sobrinitos, como son mis sobrinitos, entonces yo los voy a perdonar. ¿Les dijo eso? Sobrinitos queridos. Nada de eso, hermanos. Ah, es que tú eres mi hermano, hermanito querido, yo te voy aquí a excusar el pecado. Nada de eso. Miren lo que les dice. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos para que no mueras, ni se levante la ira sobre toda la congregación. A ver qué tenía que hacer Aarón y los hermanos de estos dos rebeldes y apóstatas que fueron calcinados por el Señor. ¿Qué debían hacer? Ni llorarlos, ni guardar luto, hermano. ¿Por qué? Porque habían apostatado, estaban en desobediencia. Hermanos, ayer me dio mucha tristeza saber que allá en Brasil, un amigo cayó fulminado por un paro respiratorio y lo tuvieron que llevar, resultado de la vacunación, lo tuvieron que llevar allá y entubar. Convocamos ayuno, convocamos oración. Me dio tanta tristeza, hermanos, escuchar a la esposa, a los hijos decir, no, no queremos ayunar, no queremos clamar a Dios, no queremos. Ahí, hermanos, es donde viene a la mente las palabras del Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué tristeza que da, hermanos, cuando las personas, ni aún estando en la misma condenación, claman a Dios. Por lo menos hay otros que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la calamidad, buscan a Dios. Pero esas personas no quisieron. No quisieron. Que tenga misericordia y compasión. Queríamos ayunar por ellos, queríamos clamar a Dios, queríamos orar para que el Señor, si en su voluntad lo miraba, podía proveer unos días más, extender un poquito más la gracia para que ese hombre vuelva en sí y al menos alcance a confesar su pecado, alcance a arrepentirse, alcance a apartarse y le sea añadida la vida, así como el Señor le añadió a Ezequías 15 años más. Queríamos interceder por él, hermanos, clamar al Señor, pero no quisieron. Con tristeza, hermanos, tenemos que contar. Y entonces dice, no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, no les guarden duelo, no les guarden luto, porque si ustedes hacen eso, van a morir igual que ellos. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Les dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar. El gran jefe recordó a su hermano. Moisés le recordó a Aarón las palabras de Dios. En mis allegados me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón
silencio, hermanos. Colócate tú en el lugar de Aarón. Tener que guardar silencio y reprimir sus lágrimas porque sus hijos acaban de morir. Aarón guardó silencio. ¿Culpable? Sus hijos. Culpable Aarón, hermanos, por no haber educado cabalmente a sus hijos. Aarón guardó silencio. La muerte de sus hijos, aniquilados sin ninguna advertencia por un pecado terrible que él ahora, como resultado de su propia negligencia en él, en el cumplimiento de sus deberes, entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó sus sentimientos. A ver, llama la atención esto, hermanos. La muerte de sus hijos aniquilados sin ninguna advertencia. ¿Acaso Dios no les había advertido antes de su santidad? ¿Acaso cuando ellos no fueron llamados a ser ordenados como ministros? ¿Acaso en esos 7 días que se consagraron para el ministerio, no se les explicó, hermanos, la santidad a Jehová, el resultado de la rebelión? ¿Acaso ellos no fueron testigos de la muerte de esas 3,000 personas que decidieron apostatar y no arrepentirse? El Señor les había enviado advertencia tras advertencia, hermanos. Pero esta vez, hermanos, esta vez en su osadía hicieron algo. Ojo con eso, hermanos. Hicieron algo de lo cual el Señor decidió no advertirles más, sino fulminarlos inmediatamente. Yo te pregunto, apreciado hermano, si alguna vez algún pastor de la corporación o anciano o hermano o líder está escuchando este tema, yo te pregunto, hermano, ¿hasta cuándo vas a seguir enseñando las doctrinas de demonios que estás enseñándole a las personas, muchas de ellas sinceras, que ignoran la verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a participar de la perdición de esas almas? ¿Hasta que caiga fuego del cielo y te destruya? ¿Sin ninguna advertencia? ¿Estás esperando eso? Aarón guardó silencio, hermanos. Se entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó sus sentimientos. No debía hacer ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. Apreciados hermanos, cuando sucedan estas cosas, por favor, tenemos que ser inteligentes. No demostremos simpatía por el pecado, porque eso enoja a Dios, eso enciende la ira de Dios. Demostrar simpatía por el pecado es diferente a demostrar simpatía por el pecador. Tú debes llorar por el pecador, debes orar por el pecador, pero el pecado, hermanos, no debe ser objeto de simpatía nuestra. Nosotros debemos clamar a tiempo, advertir, llamar. Así nos digan que los estamos criticando, señalando que somos injustos, que somos déspotas, que somos tiranos. Debemos levantar la voz, la advertencia, porque queremos la salvación de las personas. Queremos que salgan de esa Babilonia. Queremos que se aparten de esos pecados. Lo queremos hacer por amor a esas personas. Hermanos, la advertencia, no recibir la marca de la bestia, es el mejor mensaje de amor que podemos predicar. Porque queremos que las personas no reciban la marca de la bestia para que no participen de los pecados ni reciban las plagas y no se pierdan. ¿Notan, hermanos? Entonces, no debía obrar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Dios. A ver, pongámonos en el puesto de Aarón, de Eleazar y de Itamar. ¿Qué tal ellos llorando, haciendo duelo y diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué mataste a mi hijo? Señor, si yo soy el sumo sacerdote. Señor, ¿por qué mataste a mi hermano si yo soy el sacerdote? Señor, si yo te he servido. La congregación hubiera ¿qué? Terminado también murmurando contra Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto, hermanos? Muchas veces cuando los hermanos son censurados, reprendidos,
con justa razón. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar alcahueteando, de no estar apoyando la rebelión. Tenemos que ponernos de parte de lo correcto porque es correcto. Tenemos que ponernos de parte de la verdad porque es la verdad. Que van a disciplinar a mi esposa, a mi hijo. Amén por ello. Amén. Quizás tengan la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí? Pero yo no me puedo enojar con el hermano que me reprende. Debo agradecerle porque quiere mi bien, quiere mi salvación. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos. Que sus castigos son justos, hermano, para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta que el extremo, hasta el extremo de sellar también su propio destino. Cuidado, hermanos, con jugar y pensar que Dios es permisivo, que Dios es solamente misericordia y amor y gracia. Cuidado, hermanos. Cuidado con estar jugando con fuego. ¿Sí? Tú no sabes, hermano, aquellos que deciden permanecer en el pecado. Tú no sabes si de aquí a mañana bajando las gradas te resbalas y te golpeas la cabeza y te mueres. No sabes. En cualquier momento sucede, hermano. No sabes si tú vas en tu moto y alguien no hizo el par y no sabes. ¿Qué más dice? La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo, hermanos, es deber de los siervos de Cristo que enseñar a estos descarriados el peligro en que están. A ver cuántos descarriados hay acá. Ojo, hermanos, es nuestro deber enseñar a los descarriados, a los que se han salido del camino, advertirles a que vuelvan al camino, a que vuelvan a las sendas antiguas. Es deber de los siervos, dice, deber de los siervos de Cristo, enseñar a estos descarriados o desencaminados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado, a menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad. Pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Y noten lo que dice, hermanos, muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa, engañosa simpatía. Mi hermano, no hay mayor peligro, hermanos, que arrullar a una persona que está en pecado o en apostasía. Y más aún, hermanos, aquellas personas que están enfermas en su lecho de muerte ya, a punto de morir enfermas. Quizás arrullarlas y pensar, madrecita o padrecito o hijito, no te preocupes que cuando apenas tú te mueras te vas a ir al cielo. ¡Qué peligro tan tremendo, hermano! Si tú tienes a tu madre que no está convertida, si tú tienes a tu padre que está en pecado, si tienes a tus hermanos que están en abierta oposición a la ley de Dios, adviérteles ya mismo, adviérteles para que despierten y se arrepientan, se conviertan al Señor y se salven. Tenemos una gran responsabilidad de esto, hermanos, delante de Dios. Si de verdad amamos a nuestros familiares,
nuestros seres queridos, debemos advertirles claramente. No, es que yo ya les hablé y ellos ya no, ellos ya no. Háblales otra vez claramente. Así te tengan que bloquear o que eliminar de los grupos. Adviérteles. Hay algunos que son advertidos y se tapan los oídos para no escuchar y arremeten contra el siervo de Dios. Hermanos, como Esteban, a muchos les va a tocar morir apedreados por sus propios familiares, ¿sí? Por sus amigos, por sus hermanos. Muchos tendremos que terminar en esa suerte, hermanos. Sigo leyendo. Nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado. Noten eso, hermanos. Y voy terminando. Nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado. ¿Dónde está la causa, hermanos? Si antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Ojo, mis hermanos, lo que comes y lo que bebes tiene que ver con el pecado, hermanos. Tiene que ver con la santidad. La profeta dice que ellos nunca hubieran terminado haciendo lo que hicieron, ofreciendo fuego extraño, rebajando las normas del Señor y los requerimientos, si ellos no se hubiesen intoxicado bebiendo vino o bebiendo mucho vino. Ahora, hermanos, a ver, pregúntate en este momento, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? ¿Lo que estás comiendo y lo que estás bebiendo te está intoxicando? ¿Está intoxicando tu organismo? Y por lo tanto estás perdiendo la percepción moral de tal manera que no disiernes entre el bien y el mal. Con lo que comes, con lo que bebes, estás perdiendo la sensibilidad, el discernimiento. Y podría aplicar a ti también en esta mañana la frase: nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubiesen intoxicado, contaminado con la comida del rey o con aquellas cosas que se comen. Hermanos, la reforma en el comer tiene mucho que ver, hermanos, con la percepción del pecado, con el discernimiento. Si nuestros sentidos, si nuestra mente está embotada, está recargada, si nosotros no tenemos realmente un concepto, hermanos, claro de lo que el Señor ha ordenado en la alimentación, si no practicamos la verdadera reforma pro salud, nunca, hermanos, nunca vamos a tener la victoria sobre los apetitos carnales. Por eso Satanás nos tiene enredados en esa manera, cómo comemos, cómo bebemos. Hemos perdido la percepción de la fatalidad del pecado. Por eso la profeta de Dios dijo, más de 100 años, que los que comen carne, hermanos, no son aptos para ser dirigentes en el pueblo de Dios. Porque el consumo de carne, el consumo de azúcar, el consumo de productos dañinos embota la mente, quita la percepción del pecado. Y nunca, hermanos, nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era necesario o menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario donde se manifestaba la presencia divina. ¿Pero qué? Ellos sabían que para entrar al santuario, hermanos, tenían que entrar preparados, consagrados, apartados del pecado, ¿sí? Pero debido a su intemperancia, se habían descalificado para ejercer su santo oficio. ¿Cuál fue la causa, hermanos, del pecado de Nadab y Abiú? ¿Cuál fue? La intemperancia. Aarón tenía parte como padre, pero la intemperancia
de ellos los llevó, hermanos, a mezclar lo santo con lo profano, ¿sí? A perder el temor de Dios. La intemperancia por su intemperancia se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embobó en sus percepciones morales de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. Mira, apreciado amigo, la intemperancia lleva a la persona a descalificarse para ejercer el oficio, porque su mente se confunde, se embotan sus percepciones morales de tal manera que no pueden discernir, hacer diferencia, no pueden identificar la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. Y entonces, cuando se mezcla lo sagrado con lo común, cae fuego del cielo y destruye, hermano. Eso es apostasía también. Aarón y a sus hijos sobrevivientes. ¿Cuáles fueron los hijos sobrevivientes de Aarón? ¿Cómo? Eleazar e Itamar. Con Aarón. Aarón, noten. A Aarón y a sus hijos sobrevivientes se les dio la amonestación. Tú y tus hijos contigo. No beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, para que no mueras. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho. Apreciado hermano, si tú eres dirigente del pueblo de Dios, ya seas laico, anciano, ministro, evangelista, profesor, director de un grupo, si tú eres director, debes saber que se te ha dado la advertencia. El consumo de carnes, el consumo de azúcar, el consumo de gaseosas, de alimentos empacados, de mayonesa, es perjudicial para el organismo. No puedes hacer distinción entre lo bueno y lo malo. Tu mente y mi mente se embotan y no vamos a poder hacer distinción entre lo santo y lo profano, y podemos estar siendo objeto de la ira de Dios. Está clara la advertencia, hermanos. Demasiada clara. El consumo de bebidas alcohólicas tiene el efecto de debilitar el cuerpo, confundir la mente y degradar las facultades morales. Impide a los hombres comprender la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandamientos de Dios. Todos los que ocupaban puestos de responsabilidad sagrada debían ser hombres, ¿cómo, hermanos? Estrictamente temperantes. Hermanos, vuelvo a leer. Lo voy a llevar al presente. Todos los que ocupamos puestos de responsabilidad sagrada debemos ser hombres estrictamente temperantes para que tengamos lucidez para diferenciar entre lo bueno y lo malo, firmeza de principios y sabiduría para administrar justicia y manifestar misericordia. Está escrito, hermanos, está claro. Y miren que esta es una serie que venimos tratando, y yo no lo digo esta mañana por la hermana, ni por el hermano, ni por el hermano, ni por el hermano que está escuchando. Es una advertencia, hermanos, y esto debemos predicarlo. A la rebelión y a la apostasía sigue la destrucción, sigue la mortandad. Y Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote, no fueron la excepción, hermanos. La misma obligación descansa sobre cada discípulo de Cristo. El apóstol Pedro declara, miren cómo dice el apóstol Pedro, y en esta mañana, hermanos, debemos tomar una firme decisión. Nosotros no somos gente común, no somos cristianos comunes, no somos una iglesia del montón, no somos cualquier persona. Gloria a Dios por
escribió esta mañana en el grupo la hermana Careza, desde Curazao. Gloria a Dios por este grupo de hermanos diferentes, porque de verdad, hermanos, sí, dice el apóstol Pedro que somos como linaje escogido, real sacerdocio, gente, pueblo adquirido por Dios, un pueblo diferente, hermanos, un adventista diferente, no un adventista del montón, permisivo, un adventista que pisotea las normas y las leyes de la salud. Somos un pueblo diferente porque el Señor nos ha dicho que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice 1 de Pedro 2:9 y 10. Dios requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Así es, hermanos. Todas nuestras facultades en las mejores condiciones a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Si se ingieren bebidas intoxicantes o alimentos intoxicantes, producirán los mismos efectos que en el caso de aquellos sacerdotes de Israel. Por favor, grábate esta frase, hermano, también. Si se ingieren bebidas intoxicantes o alimentos intoxicantes, ¿qué va a pasar, hermanos? Producirán los mismos efectos que en el caso de aquellos sacerdotes de Israel. La conciencia perderá su sensibilidad al pecado. Hermanos, la conciencia va perdiendo su sensibilidad al pecado cuando se ingieren voluntariamente alimentos y bebidas intoxicantes. ¿Y qué es perder la sensibilidad al pecado? ¿Qué es? ¿Qué es en sí? ¿Cómo le llamamos técnicamente a esto? Rechazar la voz del Espíritu Santo. Hoy te duele, mañana te duele menos, pasado te duele menos, después te duele menos, hasta llega un momento donde te es común y ya no te duele, te da placer, te alegra. Eso es perder la sensibilidad al pecado, porque ya el Espíritu Santo se ha retirado. Has rechazado la voz de Dios, has rechazado la voz del Espíritu Santo. Nadie te convence de pecado. Has perdido la sensibilidad al pecado y cualquier pecado que cometas se vuelve imperdonable. Porque no se reconoce, no se confiesa, no se arrepiente, no se aparta y cualquier pecado se vuelve imperdonable. Se ha rechazado la voz del Espíritu Santo. Jason. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice, hermanos? Y con toda seguridad se sufrirá un proceso de endurecimiento en lo que toca a la iniquidad, hasta que lo común y lo sagrado pierda toda diferencia de significado. ¿Cómo podremos entonces ajustar a los requerimientos divinos? Y el texto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Estás ignorando esto, apreciado hermano? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso dice 1 Corintios 6, 19 y 20. También 1 Corintios 10, 31. Y noten lo que dice 1 Corintios 3, 10, 31, 3, 17. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Apreciado hermano, apreciado amigo, apreciado hermano adventista historicista, si tú estás comiendo o bebiendo o estás haciendo otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero puede darse lo contrario, que tú y yo estemos comiendo o bebiendo o haciendo otras cosas y ¿qué? Y deshonrando a Dios. Hermano, yo te pregunto, en lo que estás enseñando, en la doctrina que estás enseñando, ¿estás honrando a Dios o lo estás deshonrando? ¿Estás enseñando a otros a creer en doctrina
testimonios, en la música que compartes, ¿estás honrando a Dios? En los libros que lees, ¿estás honrando a Dios o lo estás deshonrando? Hacerlo todo para la gloria de Dios. A la iglesia de Cristo de todas las edades se le dirige esta solemne y terrible advertencia. Alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el vosotros, santo es. Hermanos, además de las consecuencias que trae, hermanos, violar las leyes de la salud, además de las consecuencias, ¿qué pasa, hermanos? Hay una terrible suerte para aquellos que deciden perseverar en violar el templo de Dios. Viene, ¿qué dice, hermanos? La destrucción por parte de Dios. Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis apreciados hermanos, quiera Dios que en esta mañana el Espíritu Santo nos haya convencido de pecado, que el Espíritu Santo nos haya dado la solemne advertencia de apartarnos a tiempo. Todavía hay gracia para el pecador, para la gloria de Dios. Todavía hay oportunidad de apartarse y no seguir contaminando nuestra mente, embotando nuestra mente, perdiendo la percepción, la sensibilidad al pecado. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad, hermanos, para evitar que a la rebelión le siga la mortandad. ¿Cuántos en esta mañana de todo corazón desearían venir a tiempo, postrarse delante de Dios, confesar su pecado, reconocer su pecado, decidir firmemente con la ayuda de Dios, agradarle? Con Dios no se juega, hermanos. Es tiempo de apartarnos definitivamente de la apostasía. Es tiempo de reconocer a Dios en toda nuestra vida. Es tiempo de dejar de pisotear los mandamientos. Es tiempo de dejar de violar las leyes de la salud. Es tiempo, hermanos, de ocupar como líderes, como ancianos, como laicos, como hermanos adventistas. Es tiempo de ocupar el lugar al que Dios nos ha llamado. Es una solemne responsabilidad que tenemos, hermanos. Y también es tiempo de alzar la voz y advertir al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al hijo, a la familia, sin ninguna pena, sin ningún temor. Es tiempo de advertir que se aparten del pecado de la apostasía, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar pensando, no, es que ellos no son cristianos? No, es que ellos ya no les puedo seguir diciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Estamos esperando que venga fuego del cielo y los consuma? ¿Estamos esperando que se mueran? ¿O estamos esperando que se les acabe el tiempo de gracia? No, hermanos. Si tú de verdad amas a tu padre, si de verdad amas a tu madre, a tu hermano, a tu compañero de la empresa, a tu jefe, adviértele, estás a tiempo, hermano. Muchos van a venir agradecidos en ese día, cuando el Señor, cuando todos, hermanos, vengamos a depositar la corona de salvación a los pies de Jesús. También muchos van a venir a agradecernos por las advertencias. Van a venir a agradecernos, a decirnos gracias por ese libro, por esa hoja, por esa advertencia, por ese escrito, por ese texto, por ese llamado, por ese himno que me compartiste. Gracias por insistir. Gracias por haber perdido el temor y la vergüenza y la pena y haberme amonestado. Gracias porque no escatimaste que te insultáramos, que te apedreáramos. Gracias. Hermanos, vamos a arrodillarnos. En ese momento cada uno, hermanos, vamos a orar. Vamos a dejar un espacio cortico para que cada uno de rodillas ante el Señor converse con Él. Y después de unos minuticos, hermanos, estaremos orando desde acá.
Vamos a arrodillarnos. Bendito Padre Celestial, a ti damos honra y gratitud en esta mañana. Oramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, suplicando tu misericordia, tu compasivo amor y agradecidos por la justicia de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido venir libremente, reconociendo nuestros pecados. Gracias porque la voz del Espíritu Santo nos ha convencido en este día que debemos apartarnos de toda iniquidad. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, que ante tus ojos están desnudos, están descubiertos. A ti no podemos engañarte, Señor. No podemos huir de tu Santo Espíritu. Señor mío, en la justicia de Cristo, por tu amor y misericordia, pedimos que en esta mañana perdones todas nuestras iniquidades, que rescates del hoyo nuestras vidas, que nos ayudes, Padre mío, a tener sensibilidad hacia el pecado. Ayúdanos a aborrecer lo profano, aquello que nos contamina. Padre Santo, te suplico en el nombre de Jesús que escuches las oraciones de cada uno de mis hermanos que hoy, al igual que este siervo, hemos elevado a ti, Señor, para clamar por misericordia y por perdón. Señor mío, gracias porque en estos escritos podemos aprender lecciones. Gracias por no pagarnos conforme a nuestros pecados, ni hacer con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino por haber engrandecido tu misericordia, así como está tan alto el cielo de la tierra, has engrandecido tu misericordia. Has hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, como está lejos el oriente del occidente. Padre Santo, ayúdanos en esta batalla, Señor. Queremos abrazar tu justicia, la justicia impartida de Cristo que nos da poder para obedecer. Ayúdanos, Señor, a discernir entre lo bueno, entre lo correcto y lo incorrecto, aborrecer el pecado, hermano, aborrecer lo malo, aborrecer el pecado. Ayúdanos a no manchar nuestras manos de sangre con el pecado. Perdónanos, Señor, porque ¿cuántas veces nos has hecho el llamado a apartarnos de la apostasía, pero quizás hemos perseverado en ella? Padre Santo, gracias porque en esta mañana hemos escuchado tu voz que nos habla a través del escrito está. Pido humildemente, Señor, si hay alguno entre nosotros que está en pecado, en abierto pecado, si hay alguno entre nosotros que está en rebelión, en rebeldía, si hay alguno que está murmurando, si hay alguno que no está contento entre nosotros, Señor, perdónale, convéncele de pecado, de justicia y de juicio. Ayuda a aquellas personas que no están haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. Ten misericordia de aquellos, Señor, aquellos que están engañados y convertidos en engañadores, enseñando doctrinas de demonios.
llevando al error y a la destrucción a miles de personas. Te pido, Señor, por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Ayúdalos, Señor, a abrir sus ojos. Ayúdalos, convéncelos de pecado para que ellos también puedan arrepentirse, reconocer tu perdón y venir a tus pies para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias porque has extendido el tiempo de gracia para nosotros. Porque hoy quizás es el día de salvación para muchos. Te ruego, Señor, que nos bendigas. Te agradezco por el perdón otorgado. Entréganos, Señor, hoy una página en blanco para volverla a escribir, pero ahora acompañados de tu mano, Señor. Te ruego, Padre bendito, que nos permita seguirte adorando, seguirte agradeciendo en este día. Que nos ayude, Señor, a apartarnos de lo malo, a ser responsables ante el pueblo, ante la iglesia, ante los hermanos, ante la familia, a ser responsables y poder dar la advertencia, alzar la voz como trompeta, a ser verdaderos atalayas, a no callar, a no ser perros mudos. Ayúdanos, Señor, a volver a las sendas antiguas, porque hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo ante tus ojos, pero de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Señor, gracias por extender tu gracia para nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias porque a partir de ahora, Señor, tú nos ofreces tu poder, tu perdón, tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Queremos ir al cielo. No queremos ser objeto del fuego destructor que un día va a caer sobre aquellos impenitentes. Ayúdanos a aprender, Señor, de este mensaje. Padre mío, te damos toda la gloria y la honra. Permítenos, Señor, terminar esta oración entonando las estrofas de un himno que te dé solamente a ti, Señor, la gloria y la honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí. Por la justicia. Justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. Es
se unieron